La realidad es que esta es una de las razones principales por la cual, o diría yo la razón principal por la cual son los romanos que crucifican a Jesús en la cruz del Calvario y no los judíos como tal. ¿Por qué? Porque Roma, teniendo el dominio y el control de Judea, de Jerusalén para aquella época, era la que estaba a cargo del sistema político y del sistema económico. Le dejaron al pueblo de los judíos lo que tiene que ver el sistema religioso, en lo cual Roma no quiso como influir demasiado porque no era un asunto que le competía a ellos, por así decir, o que le resultaba en ganancia, principalmente en términos económicos. Todo ser humano tenía que pagar un impuesto. Para aquella época, todo ser humano tenía que pagar sus tributos, tenía que pagar sus taxes, se le diría sol del día de hoy, pero en el aspecto que tiene que ver con el templo, en el aspecto que tiene que ver con lo religioso, Roma no se inmiscuía demasiado. Mira, para la época del año 63, antes de Jesucristo, un líder romano llamado Pompeyo tuvo la osadía de invadir a la nación de Jerusalén, si así se puede decir, a la nación de Judea, a Israel. Y es por consiguiente que ya para el nacimiento de Jesucristo, el pueblo de Jerusalén, los judíos, se encontraban bajo el yugo, si así se puede decir, de los romanos, que por consiguiente para aquella época también era el pueblo más poderoso a nivel económico, a nivel militar y a nivel político. Para los años 70 se arma lo que se conoce como una guerra judeo-romana, a través de la cual los judíos quisieron rebelarse, quisieron salir de ese yugo, pero obviamente eso no se logró debido a que el pueblo de Roma tuvo una autoridad militar que lo sobrellevaba a lo que tenía que ver con el pueblo judío. Ahora, ¿cómo el pueblo judío, siendo el pueblo de Dios, se vio subyugado bajo el poder del pueblo romano, que de acuerdo a la óptica judía era un pueblo pecador, era un pueblo que estaba desviado de la presencia de Dios? Esos son datos que solamente Dios lo sabe, son datos que algunos maestros bíblicos, algunos teólogos lo atribuyen a la condición de pecado que se encontraba el pueblo de Israel, y otros lo atribuyen a profecías que se tenían que cumplir, ya dichas mucho tiempo antes por los profetas antiguos de la nación de Israel. La realidad es que esta es una de las razones principales por la cual, o diría yo la razón principal por la cual son los romanos que crucifican a Jesús en la cruz del Calvario y no los judíos como tal. ¿Por qué? Porque Roma, teniendo el dominio y el control de Judea, de Jerusalén para aquella época, era la que estaba a cargo del sistema político y del sistema económico. Le dejaron al pueblo de los judíos lo que tiene que ver el sistema religioso, en lo cual Roma no quiso como influir demasiado porque no era un asunto que le competía a ellos, por así decir, o que le resultaba en ganancia, principalmente en términos económicos. Todo ser humano tenía que pagar un impuesto. Para aquella época, todo ser humano tenía que pagar sus tributos, tenía que pagar sus taxes, se le diría sol del día de hoy, pero en el aspecto que tiene que ver con el templo, en el aspecto que tiene que ver con lo religioso, Roma no se inmiscuía demasiado. Por eso vemos en la Sagrada Escritura, en los 4 evangelios, que cuando traen a Jesús a Pilato, lo traen con la finalidad de que sea Pilato el que determine si él debía morir o no debía morir. ¿Por qué? Porque los judíos no tienen la autoridad para poder decretar, por así decir, la muerte de un ser humano cualquiera si no tenían el permiso de ese gran líder llamado Herodes o Pilato, que eran los representantes de Roma en esa comarca ya conquistada y que estaba subyugada. Otra realidad de esa, otra arista de esta realidad la podemos ver cuando el pueblo quiere tentar a Jesús pasándole una moneda del César y dándole a entender que si era lícito, si era justo pagarle tributo al César. La capciosidad de la pregunta radicaba en el hecho de que si Jesucristo decía que no era lícito pagarle el dinero al César, podía ser acusado como conspirador, podía ser acusado como de izquierda, podía ser acusado como una persona que estaba rebelada políticamente contra el dominio de los romanos, y esa iba a ser una razón para poder llevarlo
a la muerte de una manera más rápida, no de una manera más justificada. Sin embargo, Jesucristo fue lo suficientemente sabio como para responder sin atribuirle a los romanos la verdad absoluta y la razón por completo, pero tampoco sin quitársela a Dios. Por eso Cristo dice, mira esta moneda, ¿de quién es esta cara? Dice, dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es del César. La posición judía, la óptica judía hacia los romanos, no era una posición muy buena. De hecho, los judíos tenían a los romanos como publicanos y como pecadores. De hecho, los publicanos, que eran los representantes del gobierno de Roma para cobrar los impuestos en el pueblo de Israel, de los cuales Mateo, según la Biblia, era uno de ellos, eran acusados de pecadores al mismo nivel prácticamente que las prostitutas que habían en aquella época. El evangelio, los libros de los evangelios dicen que lo comparaban con la frase dicha, pecadores como publicanos y como prostitutas. Entonces los publicanos eran representantes de Roma que cobraban lo que tiene que ver el impuesto a favor del gobierno de Roma, y de esta manera los judíos veían eso como de una manera injusta, de una manera no apta, lo veían como de una manera abusiva, de una manera corrupta, impregnada de lo que tiene que ver la impunidad. ¿Por qué? Porque decían que cobraban más de lo justo. Por eso cuando usted lee en los evangelios que algunos publicanos se acercan a Juan el Bautista para ser bautizados debido a que habían sido tocados por Dios, los publicanos le preguntan, Juan, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Y Juan les resalta la mala reputación que ellos tenían en aquella época, inspirado en el hecho de que ellos a lo mejor cambiasen esa forma para que así se hubiesen convertido en personas santas e íntegras. La frase que le dijo Juan fue, no cobren más de lo justo al pueblo. Entonces cobraban más de lo justo, y esto ayudaba a que el pueblo de Israel viera con malos ojos a los romanos. También le habían invadido su territorio, y recordemos que el pueblo de los judíos era un pueblo, por así decir, muy nacionalista, muy patriótico, muy amante de sus raíces, y al verse inundados sin poder en ese momento salir de esa esclavitud, de esa invasión, de ese dominio, siempre veían a los romanos como los enemigos, siempre veían a los romanos como las personas que le estaban tomando su territorio, que le estaban tomando su espacio, y ellos aspiraban en algún momento a poderse liberar de tal esclavitud y de tal situación política que le embargaba tanto y que lo humillaba tanto delante de todas las demás naciones. Con el paso del tiempo pudieron liberarse, como a sol del día de hoy ya nosotros lo podemos ver, total y absolutamente liberado de toda nación extranjera, y viviendo de una manera que quizás no agradan a Dios al 100, al 100%, de hecho como están viviendo a sol del día de hoy, pero ya están libres de ese yugo romano. Entonces a eso se debía que Cristo fue crucificado por los romanos, y a eso se debe también la vinculación de Roma a lo largo y ancho de todo el contenido de los 4 evangelios que nosotros hoy conocemos. Dios le bendiga mucho. Será hasta una próxima.